Bueno, queremos seguir conversando respecto a este tema, esta polémica que hay con el hospital de Puente Alto, pero también de otras informaciones que marcan la jornada. Por eso establecemos a esta hora contacto con el senador del Partido Socialista, Fulvio Rossi, a quien saludamos. Senador, muchas gracias por atender nuestro llamado. No, gracias a ti, muchas gracias. Senador, bueno, ayer el vocero de gobierno señaló que la administración de Michelle Bachelet había heredado una salud en crisis de la administración anterior. ¿Usted concuerda con estas palabras? Bueno, yo siento que efectivamente la mejor palabra para graficar el momento que estamos viviendo desde el punto de vista de la salud en Chile es de crisis. Hay una crisis que ya se esbozaba cuando veíamos las bajas tasas de ejecución presupuestaria en salud del gobierno anterior, la baja inversión pública en infraestructura, en equipamiento, en insumos. Cuando denunciamos la privatización de la salud, usted se puede preguntar en la clínica Las Condes hoy día, en las camas de UCI, ¿cuántas están ocupadas por pacientes del sector público? Más de la mitad. O sea, el gobierno anterior dedicó gran parte de los recursos públicos no para invertirlo en el sector público en salud, sino que para transferirlo al sector privado, a clínica y la ISAPRE. Así que desde ese punto de vista podríamos decir que una muestra un botón el tema de Puente Alto o el tema de Puerto Montt, que está funcionando hoy día, ¿no es cierto?, con una parte del famoso hospital que se prometió en Maipú, el 20% operativo solamente, hospitales como el Alto Hospicio que se adjudicaron a una empresa que cobraba 14 millones de dólares más que otras empresas que tenían o cumplían con los mismos requisitos desde el punto de vista técnico, y un montón de hospitales que están paralizados justamente por quiebra de la empresa, por problemas en el diseño, por fallas de distinta naturaleza. Por lo tanto, hablar de crisis creo que es la mejor palabra para reflejar el estado de la salud que encontramos después de 4 años del presidente Piñera, sin decir, por ejemplo, que en el hospital de Arica se ocultó una deuda y había facturas impagas y facturas que no fueron registradas, que las escondieron para decir que había deuda cero, y hoy día tenemos una deuda de 2.600 millones de pesos en el servicio. Y esto se extrapola a las listas de espera. Hoy día aparecen los pacientes que antes no estaban en la lista de espera. O sea, hubo una política sistemática de intento deliberado de engañar a la ciudadanía para mostrar logros que no existían, que no eran tales. Senador, ¿y quién estaría detrás de esta política de engañar a la ciudadanía? Muchos hablan de, a partir también puntualmente del caso de Puente Alto, que quien debiese dar explicaciones es el exministro de Salud, Jaime Mañalich. ¿Usted cree que él debiese dar explicación por toda esta situación que se está dando? Yo creo que ahora que se quiera que pensar alguien que los chilenos somos tontos, mira, aquí yo quiero ser súper claro, una vez más. Se inventó, por ejemplo, de que aquí se iba a colocar la primera piedra del centro de referencia de salud y que después seguía el hospital, como un mismo proyecto. Y eso es mentirle a la gente. Nosotros tenemos los antecedentes y claramente establecen esos antecedentes, y son 2 proyectos distintos. Pero lo más grave, y yo quiero volver a eso, que cuando se estaba colocando la primera piedra para este supuesto hospital, que en realidad era un CRS, ni siquiera estábamos en condiciones de colocar la primera piedra para el CRS. ¿Saben por qué? Porque en esa misma fecha partía la etapa de diseño, de acuerdo a las bases de licitación. Por lo tanto, la primera piedra debió haberse colocado en agosto, porque en julio terminaba el diseño y se comenzaba la ejecución en agosto. Por lo tanto, se engañó a la ciudadanía 2 veces, digamos, por así decirlo. Así que yo más bien, el gobierno anterior tendrá que dar explicaciones, pero la verdad que creo que esto es una constante. El gobierno anterior, y la gente lo sabe muy bien, jugó con los pobres cuando dijo poco menos que en un año habían disminuido los pobres en Chile. ¿Se acuerdan? La CACEN, que hizo con un organismo internacional como la CEPAL, que siempre había colaborado con el gobierno chileno para hacer esta encuesta, finalmente dejó esa alianza. Después tenemos un censo en donde supuestamente se censaron 2 millones de personas, que después supimos que no eran tal, ni siquiera sabemos cuántos somos. Un IPC subestimado. Listas de espera que eran 0 para pacientes auge, y después vemos los pacientes con artrosis de cadera, que saben perfectamente ellos mejor que nadie, que están en lista de espera, más de 1 año, más de 2 años. Entonces la verdad que creo que jugar con la expectativa de la ciudadanía y generar montajes comunicacionales para mostrar logros que no eran tales, era una constante, o fue una constante del gobierno anterior. Senador, ¿y entonces por qué estas denuncias tampoco nos hicieron antes? Si es que se manejaba esta información, porque todo usted también lo planteaba, podríamos decir esto, la muestra un botón, dice, a partir de la polémica puntualmente de lo de Puente Alto, donde hay un alcalde también de la Alianza que justamente está realizando estas denuncias. También hubo varias personas que cuestionaron el tema de las listas de espera. ¿Por qué el momento en el cual estaba la administración Piñera no se puso alerta respecto a esta situación y no escuchamos voces de quienes también están en el Parlamento de esperar tanto tiempo para conocer muchas de estas cosas que se han dado a conocer en estos últimos días? A ver,
Mira, hay cosas, yo en su minuto dije, el hospital de Puerto Montt no está en condiciones de ser inaugurado, y lo dijimos con la FEMPRUS, a nivel local en Puerto Montt, a nivel nacional, porque claramente lo que se estaba, y además lo que se está inaugurando es la parte ambulatoria, y estaban en construcción de la otra parte y había material particulado, o sea, incluso era un riesgo para la salud de las personas que iban. Del hospital de Maipú todos vimos cómo hubo presiones respecto del alcalde de Maipú, Vittori, para que se inaugurara ese hospital. O sea, no es que no se haya dicho nada. Ahora, usted comprenderá que no es lo mismo ser oposición respecto al acceso a información que ser gobierno. Nosotros, por ejemplo, en el hospital de Arica, ahora nos enteramos porque llega la nueva directora de servicios y se encuentra que hay una cantidad de facturas que no solo están impagas, sino que facturas escondidas, que nunca fueron registradas. 2.600 millones de pesos cuando se decía que la deuda era cero. Tuve que ahora ver bien justamente las propuestas para el hospital de Alto Hospicio y darme cuenta que había una propuesta a la cual se le adjudica de la construcción del hospital de Alto Hospicio, que eran 16 millones de dólares superior a las otras propuestas, con los mismos elementos y con los mismos, digamos, en el tema técnico, cumplían con los mismos requisitos. Entonces, la verdad que evidentemente que hoy día se tiene más facilidad de acceso a la información, y por eso es que están surgiendo todos estos cuestionamientos. Pero había ya en el pasado también cuestionamientos en varios aspectos. Senador, quiero aprovechar también de conversar con usted de otro tema que tiene que ver con estas reformas estructurales de la administración de Michelle Bachelet, puntualmente el anuncio de estos cambios al sistema electoral, de la eliminación del sistema binominal. Y la polémica está un poco en el financiamiento, en cómo vamos a aumentar el número de parlamentarios, de senadores, y el gobierno ha sido bien enfático en señalar que esto no tendría un gasto mayor. Pero también lo escuchábamos sus palabras durante esta semana y usted señala que sería un poco ingenuo pensar en esto. ¿Se equivoca entonces el gobierno en plantear y en afirmar constantemente de que esto no va a significar un gasto fiscal mayor el aumentar el número de parlamentarios? Que yo primero quiero decir que ese no es el tema de fondo. O sea, el tema de fondo es si queremos cambiar el sistema binominal. Si queremos cambiar el sistema binominal, que más del 60% de la gente rechaza categóricamente, y queremos avanzar en mejorar nuestra democracia, mejorar la calidad de la política, en tener un sistema con más proporcionalidad, más participativo y más inclusivo, porque hoy día este sistema excluye no solo a las mujeres, sino que a grupos emergentes, a jóvenes, movimientos sociales. Si queremos hacer eso, ¿cuál va a ser el problema de que haya un mayor gasto? O sea, ese es mi planteamiento. Ahora el gobierno dice que va a haber una redistribución. Bueno, está bien, pero ese no es el tema central. El tema es si queremos o no queremos cambiar el sistema binominal. Hoy día la derecha va a buscar una serie de argumentos, como lo ha buscado siempre, que hemos querido cambiar este sistema electoral que herencia de la dictadura. O sea, se van a decir hoy día que en Santiago hay demasiados parlamentarios y que por tanto este es un sistema centralista, en circunstancias que de los 50 senadores, 7 serían de la región metropolitana y 43 del resto de Chile, o sea, 43 del resto de las regiones, en circunstancias que se están aumentando los diputados en la zona extrema a 3. O sea, la verdad es que aquí claramente lo que hay es una estrategia, como han ocurrido en otras ocasiones de la historia de nuestro país, para desvirtuar la importancia de cambiar el sistema electoral y finalmente persistir en un sistema que es rechazado por la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas. Bueno, y si se estuviese desviando la atención respecto al tema de fondo, y usted lo plantea, aquí lo que se está buscando es mejorar nuestra democracia, que hay una mayor participación, ¿qué tendría de malo reconocer que eso tal vez incluye o tendría que tener un mayor gasto? Bueno, yo no tengo problema. Sí, bueno, acá se ha dicho que el mismo encargado, el presidente del Consejo de Asignaciones, ¿no es cierto?, del Consejo Resolutivo, ha dicho que es posible hacer reasignaciones. Está bien, ¿no es cierto? Pero yo la verdad que quiero ser muy transparente, y si hubiese que hacer un mayor gasto, o sea, es imposible cambiar el sistema electoral de otra manera, porque de hecho, donde hay 2 parlamentarios a elegir, el sistema binominal va a seguir existiendo. Y por eso que en algún minuto yo planteé fusionar también algunas circunscripciones para en vez de 2 elegir 4, para tener proporcionalidad, para que en las próximas elecciones no tengamos binominal. Entonces aquí vamos a ver, porque esto aquí no queda otro camino. Uno no puede, estamos frente a un precipicio, y frente a ese precipicio hay que tomar una decisión, y es: ¿queremos cambiar el sistema electoral binominal o queremos persistir con este sistema? Yo creo que la gente eso es lo que va a evaluar al final del día, no si un poquito más de gasto o un poquito menos de gasto. Perfecto. Senador Fulvio Rossi, le queremos agradecer muchísimo la posibilidad de haber conversado de estos temas que sin duda están marcando la contingencia de nuestro país. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos al corte luego de esta conversación. Ya volvemos a seguir revisando las noticias.